Alexi, este es un programa distinto porque vamos a comenzar el programa con nuestros invitados. Oye, sí, bueno, el otro día también tuvimos unos invitados. Sí, tuvimos unos invitados también donde, en este bloque. Arrancamos el programa junto a ellos y esta no es la excepción esta vez porque tenemos nuevos invitados, pero esta vez vamos a hablar de otro tema, ¿cierto? Sí. Y vamos a hablar de un tema muy importante con estos grandes invitados porque, mira, están acá porque ellos son parte de Fundación Inclu Chile, que es una ONG que nace de las ganas de aportar a la sociedad, por supuesto. Hoy desarrollaron una jornada de la no violencia y la no discriminación en el Teatro Municipal de Linares, que a todo esto tuvo una convocatoria, pero sí, excelente. Power. Por ahí escuché que más o menos 300 personas llegaron al teatro y de verdad que eso nos pone muy contentos. Bueno, donde se pudieron tomar y apuntaron también a los valores que fomentan la cultura de la no violencia. Y estuvo presente Diego Infante y también Claudio Ortega, embajador por la paz. Así que bueno, tenemos acá a dos grandes invitados que ya están saliendo en pantalla, por favor, señoras y señores. Simón, Diego, bienvenidos a nuestro canal 30, a nuestro Contigo de la Tarde, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, la verdad es que yo al menos me siento bastante bien y emocionado por estar aquí de nuevo con ustedes. Qué rico. Muchas gracias. Bueno, y un gusto volver a compartir con Simón. Bueno, yo estoy excelente. Soy Diego Infante, un autista que se dedica a dar charlas de autismo en primera persona en todo el país. Soy de Santiago, pero vine aquí especialmente para participar con la Fundación Inclu Chile. Sí, y después partiré a Teno para seguir dando charlas de autismo en primera persona. ¡Buena! ¡Qué genial! De nuevo compartiendo con Simón. Oye, eso mismo, ¿primera vez acá en Linares? ¿Primera vez en Linares? Sí, pero segunda vez que estoy con Simón y Madeline y su familia. Oye, ¿hicieron buenas migas con Simón ahí? Sí, totalmente. Tenemos la misma condición, hablamos. Hicimos unos paseos increíbles la vez pasada que vine, que fue el 5 de abril. Sí, mira, hace poco, ni tanto, ¿sí? Sí, este año. Sí, este año. Eso. Y Simón, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Cómo estuvo la jornada? Estuvo bastante buena y bueno, la verdad es que yo pensé que me iba a poner nervioso. ¿Sí? Porque yo hablé, me iba a poner nervioso, yo pensé, pero al final todo bastante bien. ¿Hablaste frente a todas esas personas? 300 personas. 300 personas. Oye, acá estamos al frente de tremendos comunicadores. Lo hemos dicho. Tremendos comunicadores. Por Simón. En cualquier momento tienen un programa acá en el canal. En cualquier momento tienen un programa propio. Estoy oliendo eso. Como que huele a serrucho aquí, Alexi. No, que no. No, huele a... 300 personas, un tremendo número. Sí. Oye, y cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia, Simón? Partamos por Simón. ¿Cómo fue esa experiencia de haberte parado ahí en el escenario de haber... ¿Te pusiste rojo? De hecho, a ver, no sé si notaron ustedes, los de acá que están viendo esto, que la primera vez que vine acá me puse como muy rojo. No sé si ustedes también lo notaron. Yo no estuve, así que no puedo pero opinar. sí, pero tú lo notaste, ¿verdad? Ya di la verdad, di la verdad. Un poquito. La verdad. La verdad no lo recuerdo tanto, esa es la verdad. Ya. Pero puede ser, es normal en todo caso. Me puse rojito, pero yo creo que, a ver, no, tampoco estoy tan rojo. No, está ojo, bien. en esa pantalla miente porque los colores se explotan. Los colores que aparecen ahí atrás no son los colores reales. Oh, entonces, pues, ya. No estás rojo. No. Si Oye, vieras un espejo te darías cuenta que eso tiene los colores muy altos. Cuéntanos cómo estuvo esa sensación, de qué también le hablaste, qué pudiste comunicar también a todas esas personas. De hecho, yo no pude comunicar sobre una experiencia que yo tuve hace un par de días, comuniqué bastantes cosas y les di una pequeña pregunta. ¿En serio? Ah, mira, qué bien. Ya, ¿Qué pregunta? cuéntanos. La pregunta es una pregunta bastante... que era una sensación... No sé cómo explicar, pero aún así, yo la siguiente pregunta. Si actualmente, en la época actual, el bullying es tan común, me imagino cómo será el futuro. Tal vez en el futuro no se den estas oportunidades de alguna fundación de que alguien esté tratando de contrarrestar todo esto del bullying. Exacto. Pero a ambos le hago esta pregunta también. ¿Ustedes piensan que en el avance de estos años hemos mejorado como país en el tema del bullying o no hemos mejorado? Bueno,
siento que hay muchos temas que antes se invisibilizaban que ahora se visibilizan. Entonces, sí, hemos estado mejorando, pero el bullying sigue estando muy presente y en todo lamentablemente, ámbito. Sí. Bueno, parte de mis charlas, aparte de hablar de autismo, contar mi experiencia de vida como primera persona, hablar de lo que es el autismo, también estoy hablando de la prevención del bullying, porque el bullying está en todos lados. Exacto. Está en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, social y en redes sociales. Por ejemplo, yo he sido víctima, por ejemplo, de lo que es el ciberbullying, al igual que cualquier persona que se ha vuelto pública. Pero tuve la tremenda fortuna de que recibí un apoyo terapéutico magistral. Y esto me motivó para hablar de la prevención del bullying. El bullying viene de los adultos, viene de la sociedad. Entonces hay que educar a los adultos y a la sociedad para que los futuros niños, niñas, adolescentes no hagan bullying. Detrás de cada niño o niña o adolescente que hacen bullying, hay toda una historia detrás donde recibieron bullying de parte de otras personas o de la misma familia. Y hay muchas cosas en que la sociedad, perdón que lo diga, está muy mal. De hecho, hay de unos ejemplos en la charla que dimos ahora en el teatro de Linares. Sí, pues, totalmente de acuerdo. Y deja muchas heridas, respondiendo la pregunta de Simón, que fue una pregunta súper buena, ya que como igual tengo 31 años, me ha tocado conocer mucha gente que ha recibido bullying en la etapa de la niñez, son gente que queda muy dañada psicológicamente. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa en el futuro de las personas que reciben bullying, que van a quedar con muchas heridas y eso está muy mal. Por eso es muy importante lo que está haciendo Simón, lo que está haciendo la familia de Simón, lo que estoy haciendo, porque lo estoy hablando estos temas en donde sea, en cada rincón del mundo voy a hablar de la prevención del bullying. Los felicito. Así que, los felicito porque ustedes llevan una bandera potente donde se hablan de estos temas que de repente ni siquiera en los colegios son capaces de no sé, hacer una, ¿cómo podríamos llamarlo? Una asamblea general con los alumnos, profesores, todo, y hablar de estos temas que son importantes en el colegio. Cada día estamos viendo que hacen bullying, que molestan, que golpean. O sea, y uno dice, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en la casa? Los papás. Y claro, mucha razón lo que dices tú. Las familias, educar, hay violencia. Exacto. Las familias o han sufrido bullying de parte de gente que es mayor. Claro. Sí, lamentablemente esto quizás ha existido siempre, solamente que antes no se conversaba tanto como ahora. Pero lamentablemente sabemos que lamentablemente la gente sigue haciendo bullying y no solamente los niños en los colegios, sino que también en los trabajos. Por supuesto. Eso es súper importante. De eso mismo estábamos hablando la vez anterior que estuvimos acá, sobre que esto se tiene que conversar más en el almuerzo. Exacto. Y además de que, de hecho, todo lo que, bueno, la mayoría de las cosas que dijo Diego acá fueron algunas cosas que dijo en la actividad que hicimos, y además exactamente una bandera amarilla con una carita sonriente. Buena. Significa el símbolo de la paz. De la paz. Así que Claudio nos habló de la paz. Que, bueno, y más de la paz, de la felicidad. De la felicidad. Porque, claro, es súper importante la felicidad. Exacto. No, ustedes están tocando temas muy sensibles y a la vez muy buenos, tocarlo en público, conversarlo en público. Encantados. Sí, y necesitamos más personas que sean como ustedes, que sean agentes de cambio, ¿no es cierto? Exacto. Porque si mientras más personas como ustedes logren alzar la voz y ser escuchados, quizás vamos a poder un poco responder la pregunta, ¿no es cierto?, que hace Simón de cómo nos vemos en el futuro. Sí, yo creo que es fundamental estos temas, conversarlos, ¿no es cierto?, y buscar también soluciones. Sí. Es verdad. Los niños adolescentes están a tiempo de cambiar. He conocido muchos adultos que cuando fueron niños o niñas o adolescentes hacían bullying, pero al pasar los años se dieron cuenta que está mal y cambiaron, se volvieron buenas personas. Y muchas de ellas por muchos años vivieron con la culpa, pensando, yo lastimé a una persona, no era consciente, pero ahora lo soy. Y viven con la culpa. Pero lamentablemente cuando ya un adulto hace bullying, ahí lamentablemente es muy difícil que cambie. Exacto. Por eso hay que concentrarse en los niños, adolescentes, claro, y a los adultos para educar, para que ellos
las Es un futuras trabajo generaciones. conjunto en familia. Claro, totalmente. Simón, Con el ¿cómo colegio. tú hiciste la pregunta al público que estaba presente? Sí, yo le hice la pregunta a todo el público. ¿Cómo fueron esas respuestas? ¿Participaron? De hecho, en realidad participaron como en 2 preguntas que hice y esas 2 no fueron esa que yo pregunté, sino fue una pregunta más como retórica. Sí, pues, como para que se los dejó, para que lo analizaran. Ah, Así perfecto, como bien. analicen Claro. esta situación. Y a veces se necesita tiempo Sí. que la gente procese la información, Exacto. pero hizo una excelente pregunta, Simón. ¿Cómo Excelente. viste la participación de todas las gente. personas? Sí. Sí, estuvo bastante buena la participación y de hecho preguntamos bastantes cosas y sí las respondieron. Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo? A ver, yo no me acuerdo. Como lo que preguntó tu mamá. Sí, sobre había el tema preguntado, sí. del bullying. Sí, pero ¿Se acuerdan es de que la- son tantas cosas que pasan Sí, por pues. mi mente que Sí, se me no, y olvidan. eran hartas preguntas, Pero también me hay imagino. Madeline, que me invitó, la presidenta de Fundación Incu Chile, la mamá de Simón, por cierto. Sí, pues. Ella nos mostró un video al público, a las 300 personas, en Y así donde fue. hay una historia de un niño, no me acuerdo el nombre, que sufrió Tomás. de bullying. Tomás, y contaba que sufrió de bullying y leyó la carta frente al curso diciendo que muchos lo lastimaron y todo, con un pedazo de torta, y al final se lo entregó, creo que a la directora, y le pasó el papelito donde escribió los nombres de quienes le hacían bullying, y no hubo nadie arrepentido, aunque igual tengo la teoría que espero que alguno de ellos a la larga se dé cuenta, uy, la embarré tarde, pero Y de hecho la carta, de hecho él mismo dijo que ya se iba a ir del colegio, de esa escuela. claro, Porque además que les preguntó a sus compañeros, les dijo a sus compañeros que se levantaran a aquellos que le hicieron bullying, que lo lastimaron, y ninguno de ellos quiso cargar la culpa, ninguno de ellos dijo, ya me voy a parar Se hizo para... responsable. Nadie, entonces por eso es que le tuvo que dar esa carta a la directora. Y entonces muy triste se fue. Lamentablemente. y algo súper interesante que sucedió a raíz de ese video es que se acercaron un par de personas para contar que se sintieron un poco identificadas. En este caso identificadas, porque cuando alguien cuenta una historia de bullying, ahí algunas personas se animan a contar, porque es algo muy violento que ocurre en todos lados. Entonces es súper importante lo que estamos haciendo, lo que hace Simón, su familia, lo que estoy haciendo, quiero llegar a cada rincón del mundo con esto. Así, en el país tienes que sea. seguir así. Sí, y voy a estar durante muchos años. Espero que Simón también, pero yo De hecho, en realidad tú me muchísimos estás años. inspirando. ¿En serio? Quiero ser como tú. Mira, Qué mira lindo. qué lindo. Qué lindo. De hecho, Qué bueno. de hecho una de las personas que se quiso acercar, la primera, de hecho, tuvo vergüenza y no contó nada, pero después llegó una venezolana. Sí, venezolana. Ya. Y que todos sus compañeros se burlaban porque ella era morena, era negra. Entonces todo el mundo se burlaba de que ella era distinta, de esto y de esto otro. Sí, Y yo me sentí bastante mal y Tenía rabia. Tenía rabia. Sí. Y de hecho hasta yo me sentí identificado en algunos momentos sobre eso del bullying, porque sí me han hecho. Y de hecho eso mismo dije cuando empecé, cuando fui a hablar, dije que también he sido víctima del bullying y bueno. Lo peor de todo y más terrible, que muchos niños o jóvenes no se atreven a hablar por temor a que minimicen la situación, ¿no es cierto? Pasa mucho. Que lo hagan más chiquitito y que al final no se resuelva el conflicto que hay y la persona dice, chuta, me expuse y no conseguí nada. Claro. Y lamentablemente Claro. esto sucede mucho en los establecimientos educacionales. Encontramos muchos jóvenes, niñas y niños que alzan la voz y le dicen a los profesores, ¿sabe qué? Me están molestando. Y los profesores, como no quieren crear conflicto muchas veces, Exacto. Exacto. dicen, ya, pero son cosas de niños, lo arreglan entre ustedes, ahora se enojan, después se arreglan. Pero no funciona de esa manera. Hay un mensaje que le quiero entregar. Bueno, doy charlas, como había contado, a lo largo de todo el país, pero con intenciones de llegar a cada rincón del mundo, pero a lo que más voy es a colegios, agrupaciones, universidades, otros medios de comunicación, De hecho, pero hasta fue la el mío. televisión. Fui el 5 de abril. El 5 de abril Sí, el parece 5 de que abril. fue.
Pero hay un mensaje que quiero entregar a los profesores, que esto siempre lo cuento en mis charlas, que cuando hay bullying, escuchen a los alumnos que están haciendo bullying, pero también hay que ver qué hacer con los que hacen bullying. Y muchas veces la solución se mira como hay que castigar a quien hace bullying, pero la cosa va mucho más allá. Como dije, la cosa va desde arriba, de adultos, de la sociedad. Entonces lo que hay que hacer es ver qué pasa en las familias y trabajarlo desde allí. No solo el de castigar al que se porta mal, sino que ver qué pasa en el entorno. He conocido muchos casos de gente que hacía bullying y todo, y al principio me daba mucha rabia, porque yo también era niño, y después al pasar los años me da cuenta que esa misma persona que hacía bullying tenía un historial horrible, que tenía un papá o una mamá maltratadora, un padre o madre ausente, en ambientes de mucha violencia. Entonces hay que enfocarse en la familia y en el entorno. Hay que primero cuidar a quien está siendo víctima y también ver qué pasa en el entorno de quien hace bullying. Eso es súper importante. Exacto. Así es. Muy importante. De hecho, el mismo Diego, cuando fue a mi colegio el 5 de abril, él mismo contó una historia de una compañera que le hacía bullying, parece que a él o a sus compañeros, no me acuerdo bien, pero de una compañera. Sí, bueno, hace años, ¿no?, que me ha tocado, que como he dado tantas charlas, igual a veces hay historias que me han contado que yo también aprovecho de contar. Y claro, ahí me contaron una historia de una niña de, no me acuerdo, séptimo básico, que ahí había sufrido mucho bullying y se tuvo que ir del colegio, y años después sus compañeros, no me acuerdo dónde fue, pero bueno, no importa, sus compañeros al pasar los años se dieron cuenta que estuvo muy mal, pero igual ya habían herido a esa persona. Sí, pero en ese entonces no eran conscientes, porque los niños tampoco son muy conscientes de lo que hacen y replican mucho lo que hay en su entorno. Entonces parece que igual después se arreglaron, pero igual fue todo un proceso. Sí, se arreglaron, tú lo dijiste. Sí. Se quieren como adaptar al entorno, cuando lo que están haciendo está mal. Claro. Bueno, y si alguno de ustedes, los televidentes, le han hecho bullying a alguien, bueno, ojalá puedan de alguna forma poder arreglar lo que en algún momento hicieron, tratar de acercarse a la persona, tratar de pedir perdón, pero un perdón real. Igual está la posibilidad que no lo quieran perdonar y hay que entender en ese caso. Sí, pero al menos intentarlo, pero desde el corazón. También un arrepentimiento que tengan, un arrepentimiento que tengan ustedes. Si un arrepentimiento real, háganlo. Y hasta, les digo, muy bien, arreglar. Muy bien si lo hacen. Yo me auto hago una pregunta y también se la aprovecho a hacer a ustedes. Yo no sé si porque yo por lo que recuerdo, estuve en la enseñanza básica igual, por esos años más o menos, no, ¿para qué? Vamos a entrar en detalles. Tengo 36. Ya, pero me acuerdo que sí se vivía mucho el bullying. Sí. Y en la sala era algo, era como algo común, fuerte. Que no sé si nuestros padres nunca nos tocaron el tema, o se veía como quizás algo normal molestar o echar la talla o tirarle la talla a alguien por quizás algo que quizás, porque todos te buscaban el defecto para poder molestarte. Exacto. Claro, habían tallas que eran ya buena onda, que quizás la puedes tomar con humor, pero habían así como bullying y tallas que eran muy hirientes y te hacían mucho daño. Y eran mucho más. Se veía mucho. No sé si lo hacían intencional. Intencional sin y con maldad. Sí, con maldad. Y había mucho más violencia. Así como la generación como de nuestros padres, porque tengo 31, un poco menos que tú. La de nuestros padres, por ejemplo, mi papá siempre me cuenta que era muy común que se agarraban a combos, pero así muy seguido. Eso se daba todo el rato. Y también los castigos también eran muy de los maestros también eran súper Sí, o sea, daba profesores que pegaban, padres que daban correazos, cosas que menos mal que ahora ya no. Terrible. Menos mal no que se ve ahora. ese extremo de violencia. Claro. Pero a veces las palabras pueden doler incluso más. Sí. Aquí va mi pregunta: ¿es que se hacía más bullying antes o se hace más bullying ahora? Yo creo o sea, por eso decía al principio, ¿hemos avanzado? Yo creo que sí, pero hasta cierto punto. O sea, igual, por ejemplo, bueno, aunque no es bullying propiamente tal, pero por ejemplo, algo tan violento como el correazo que antes estaba normalizadísimo, ahora es un delito. Y eso es el gran avance, por ejemplo. Sí. Y el bullying, ahora como se visibiliza, tal como menciona Simón, ahora es
es mucho más cuestionable, cosas que antes se hacían con mucha normalidad. Entonces sí hemos avanzado, pero hay que seguir trabajando. Hay que seguir avanzando. Totalmente. De hecho, mi mamá, en la misma actividad que hicimos, mi mamá contó una historia de que su profesora le había puesto un sobrenombre muy feo y que sus compañeros empezaron a decirle por ese mismo sobrenombre. A veces pasa que incluso son los profesores que pueden llegar a hacer bullying. Sí, los profes también eran parte. Yo tengo una anécdota con los profes. Sí, de los adultos. Y qué feo. Sí, de los adultos. De hecho, sí, mi historia es súper fea. Sí, bueno, es algo que lamentablemente es muy común, que lo vemos, que yo creo que la mayoría de las personas lo hemos vivido. Yo fui víctima de bullying y tuve la suerte, gracias a Dios, de poder hablar con mi maestra, contarle lo que estaba viviendo, y ella sí tomó carta en el asunto. Qué bueno. No al extremo de castigar, pero al extremo de hablar con estas personas y que le hiciera ver cómo me sentía. Finalmente me cambió de puesto, me dejó en otro grupo, estas chicas me pidieron perdón y hasta el día de hoy si las veo nos abrazamos, ¿cómo estás? Y todo se pudo resolver. Excelente. Pero porque mi profesora, que en paz descanse, que de hecho falleció el año pasado, y fui la encargada de preocuparme de que reunir a todas mis ex compañeras y que fuéramos a despedir a nuestra profesora. Eso fue como en gratitud de lo que ella hizo por mí. Entonces, lindo gesto. Nunca en la vida se me va a olvidar esta profesora y lo que hizo, y me gustaría que más profesores hicieran esto. Esta acción. Eso estuvo Totalmente. Sí. Sí, lindo gesto. Sí. De hecho la anécdota que yo tengo, nosotros hemos ido a reclamar muchas veces por eso con la profesora, o sea, sobre la anécdota de la profesora que tengo yo. Hemos ido a reclamar muchas veces, pero aún así sigue con eso. ¿Se puede contar? No sé si podría contar, No pero se puede. yo creo que sí. ¿Sí se puede? Ya, Quizá. Sí, mi no anécdota recuerdo. es la siguiente. Bueno, yo tengo una asistente de la vocación, que es la asistente de mi profesora, no es mi asistente. Claro. Ella me grita mucho. Y Tiene poca paciencia. No, sí, es que me grita. Ya. Y sobre todo de que para disimular de que ella es así, le grita también a mis compañeros, pero en realidad a ellos les cae súper bien, se ríe con sus chistes, se pone a hablar con ellos, mientras que a mí no se ríe de ningún chiste que digo, se pone súper pesada. Un día... Se nota la diferencia ahí. Se nota la diferencia. De hecho, un día, o sea, el lunes de esta misma semana, los lunes me toca música, y el profesor de música dijo que si escuchábamos, que si vemos a alguien que no cantaba, teníamos que decirle. O también, si veía a alguien, él lo iba a hacer pasar adelante para que cantara él solo, o ella sola. ¿Y cómo iba a escuchar que alguien...? Pero bueno, chascarros que pasan. Sí. Ya, entonces había una compañera que no cantaba nunca. Entonces yo decía cada rato que no cantaba, hasta que mi profesora llega y me grita que tal vez ella está enferma, pero si estuviera realmente enferma le hubiera dicho a la profesora que estaba enferma y que por eso no podía cantar. Además que tiene que ver una cosa con la otra. Exacto. Claro. Sí. Y de hecho, un día en música también, yo tengo una rutina. De hecho, Diego habló de que los autistas tenemos muchas muchas rutinas. Yo cuando voy al colegio me toca música al principio del lunes, entonces yo voy, dejo mi mochila, agarro mi cuaderno de música y mi estuche, mi estuche, y me voy a la sala. Pero pasó de que, de hecho esas fueron dos cosas que me pasó con esa rutina, que al principio yo me iba devolviendo con mi cuaderno y mi estuche, y la profesora sí me ve, o sea la asistente sí me ve, pero aún así, aunque me vio, yo iba corriendo, me cierra la puerta en toda la cara. Ah, no. Y quedé como 2 minutos allá afuera, No, mal. tocando la puerta. Y la otra es que yo iba corriendo a hacer mi rutina, y la asistente me dice, ¿a dónde vas? Gritándome, me dice, ¿a dónde vas? Y yo le digo que voy a ir a dejar la mochila, y me dijo que no, que me venía el tiro a la sala. O sea, súper mala onda, po. Y Muy nosotros pesado. hemos ido a reclamar muchas veces, y resulta que por más cosas que le diga, por más, nunca se detiene, nunca dice ya, nunca se detiene a pensar, ya, voy a dejar de
porque soy muy pesada, que ahora no reconoce claro. O sea, además que lo que dije al principio de que ellas, para disimular que ella es así, le grita a mis compañeros, y eso jamás funciona porque yo noto que ella es súper buena onda con mis compañeros. Entonces un día me dijo, bueno, nos dijo de que ella hablaba así, pero no, ella habla súper suave. Sí, uno nota, sí, uno nota. Se da cuenta. Uno nota al tiro cuando una persona está disimulando por el FBPA. Sí, se nota inmediatamente cuando alguien está fingiendo. Y claro, y esto, bueno, como doy charlas a lo largo de todo el país, esto, bueno, que cuenta Simón, se da mucho. Bueno, común. No exactamente lo mismo, pero se da con los profesores. Sí. De una cosa que quiero decirles a todos los televidentes con respecto, por ejemplo, a cuando hablaba Simón de que sea quien sea que le haya gritado, las personas autistas, por lo general, en su mayoría somos personas más sensibles a los ruidos, olores, texturas. Entonces, si van a hablar fuerte, seguramente para nosotros las personas autistas lo vamos a sentir con mayor intensidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando Simón contó que le cerraron un portazo, lo debió haber escuchado extremadamente fuerte, pudo haber entrado en una crisis, porque y de verdad eso no puede seguir ocurriendo. Y he escuchado hartos casos de algún profesor, profesora o quien sea que de repente no ha tenido un buen trato a los niños, niñas autistas. Y bueno, y tampoco, según mi opinión, a ningún niño o niña debería tratarlo, y mucho menos a una persona con alguna condición. Entonces, eso, por ejemplo. Y hay muchos niños, que no están diagnosticados. Aparte. Entonces, ellos a veces no saben lo que hay detrás. Sí, neurólogos, psiquiatras son los profesionales indicados para hacer los diagnósticos, por si llegan a preguntar, porque mucha gente lo pregunta y bueno, más cosas que tengo que decir. Hablando de lo de Diego, hablando de lo de que dijo Diego, de que los autistas tenemos ciertas intolerancias, algunas cosas, sobre las texturas, yo como al comer porotos, o bueno, legumbres, siento como pelitos, entonces me da cosa, entonces casi nunca como esas cosas. Y bueno, de hecho yo logré superar a los ruidos. Y otra cosa de que en el pasado, a ver, tú dijiste que hay poco de lo de ser diagnosticado. Que no se sabe, hay niños que no saben. Pero de hecho en el pasado eran menos los que eran diagnosticados. Claro, se sabía mucho menos del diagnóstico. Exacto. Decías autista y todo el mundo dice, está hablando extraterrestre este tipo. Claro, este tipo es de Marte. Claro, ¿es verdad? O está hablando solo. Que pasa un fenómeno que ocurrió, que a medida que más se aprendió sobre autismo, habíamos muchos más diagnosticados. Por eso muchos llegamos a una edad muy tardía. Yo lo recibí hace 6 años atrás cuando tenía 25. Hay algunos adultos que lo han recibido a los 50 años o edades similares. Pasamos por diagnósticos erróneos, tratamientos erróneos, porque antes se sabía muy poco de autismo y eran diagnosticados solo los que tenían características muy marcadas. Muy notorias. Claro, marcadas, notorias. Como tú mismo decías Claro, y también, por ejemplo, pasa con el autismo femenino, que es está muy invisibilizado porque muchas de ellas han aprendido a camuflar y se les nota menos el autismo, y hay un gran error que comete la gente que piensa que por mientras menos se le nota el autismo, menos terapia requiere, pero no necesariamente es así. Hay muchas personas que pueden tener depresión, ansiedad. Las personas autistas somos personas muy ansiosas. En mi caso lo he trabajado mucho psicológicamente, así que lo he aprendido a calmar, pero en general el tema de la puntualidad, por ejemplo, si le dicen, nos juntamos a las 12 y se atrasan media hora, esa media hora la vamos a pasar muy mal, mucha ansiedad, ¿no es cierto, Simón? Mucha ansiedad. Mucha ansiedad, pero de la mala. Llegas, o eres puntual y llegas a esa hora, o tienes que avisar si te atrasas. Claro. Porque si tú no sabes que es autista, la persona que vas a visitar se va a poner muy nerviosa. Impaciente. Claro. Y a cualquier persona va a pensar que no, este tipo no le pasó un accidente, que claro. ha pasado, que nada. O incluso podemos pensar, vamos a tener menos tiempo para estar con esa persona, que también como somos muy estructurados, y pensamos, chuta, vamos a tener menos tiempo para estar con esa persona, y chuta, ¿qué le digo? Es lo que pasa por nuestra mente. Pasa por todo. Sí.
Y también cuando nos atrasamos nosotros también. Sí, sí. Que de repente la hora pasa muy rápido, sí. Y pasa rápido como pasó estos 34 minutos. Imagínate, y parece que llevamos 10 minutos más a 15 hablando. ¿Podemos dar nuestras redes sociales? Por supuesto, por supuesto. Tus redes sociales. Bueno, sí, porque todavía, me pueden seguir en el Instagram. Bueno, caché que estaba mi página de Facebook. @Diego, ¿cierto? Es verdad. Claro, mi Instagram lo voy a dar por si quieren alguna charla, siempre con anticipación, porque tengo la agenda llena de charlas llenísima. por todo el país. Pero bueno, mi Instagram es el que dice ahí, es Diego-infante-autista. El arroba es para etiquetar, entonces es Diego-infante-autista. Y el Facebook está ahí anotado. Perfecto. Sí, y también de la... Y agradecer a la Fundación Incluchile por invitarme por segunda vez. La primera vez estuve en Colbún, cerca, en verdad, y ahora en Linares. Sí. En Rari, específicamente. En Rari, en la escuela Rari, que es una escuela de Simón. Sí. Muy agradable. Felicitar a los padres de Simón, que están haciendo una labor, pero así impecable, que están acá atrás de cámara. Sí. A Madeline Briones, también a Patricio Rosas, que Madeline es presidenta de la Fundación de Incluchile, Patricio Rosas, miembro de la Fundación Incluchile. Y acá con otros amigos también. Y yo, el que hizo que todo esto fuera posible, porque en realidad hicimos esto cuando se descubrió que yo era autista, cuando ya hicimos el diagnóstico. Y de hecho una cosa muy mala onda de que antes se creía que el autismo era una enfermedad. Y cuando me diagnosticaron que yo era autista, dijeron que tomara cloro para que... eso no. Y el tipo, el que me diagnosticó era autista, entonces yo era muy chiquito, pero ahora que lo sé... ¿En serio? Ahora que lo No sé, te creo. ahora que yo lo sé, me pasa simplemente... A ver, si tú eres autista, toma cloro para ver si te pasa. Toma cloro para ver si te pasa o te morís. Oye, pero eso es un mito. Las vacunas no causan autismo por ningún motivo. Si dicen que las vacunas causan autismo, es falso. Nosotros nacemos autistas. Somos y seguiremos siendo autistas. Nunca se puede sacar el autismo. Claro. Una persona muere siendo autista y nace siendo... Bueno, lo debí Nace y muere. Lo debí de haber dicho en otro orden. Y muere, revive y sigue siendo autista. Somos otro tipo de personas. O sea, procesamos la información de otra forma. Claro. Tenemos un humor distinto. Claro, también humor lo muy dije, distinto. como también lo dije. Tal como dijo Simón, y dije, a mí me pasa lo mismo. Pero imagínate que me pasaba algo con Simón. Yo Simón, primera vez que lo veo en persona, pero Simón, Simón, claro, me manda audio a la radio. Cuando yo recién entré a la radio me mandaba audio. Y yo fascinaba con Simón, fascinaba con Simón. Muy simpático. Me encanta su personalidad. Te juro que voy a volver. No, cuando puedas. Y yo encantado cuando esté de vuelta. No, Felipe. Sí, encantado. Voy a séptima región. Felices de recibirlo, agradecemos también su tiempo, chicos, que nos hayan acompañado en este programa. Felices de lo que están haciendo, los felicitamos. Gracias. No sé si puedo contar una última anécdota que me pasó. Ya, muy pequeñita. Me están marcando por aquí. Voy a hacer un pequeño resumen. Ya. Esto lo conté en la actividad que hicimos, de que yo con mi primo estábamos jugando en un parque que era súper cerca de su casa. Le fui preguntando a los niños que estaban por ahí que si... Con mi humor les fui a preguntar qué hacían, si querían... Y yo con mi humor les digo buenas noches, porque cuando aunque no sea de noche, siempre tengo que salir diciendo buenas noches, por alguna razón. Y me dicen que no es de noche, se empiezan a burlar de mí, mi mamá se genera una pelea, pero lo bueno es que mi primo estaba ahí, así que a los 2 segundos llego con mi primo y me dice, hola. Y nos ponemos a jugar y a los 2 segundos se me pasa todo. Súper rápido. Qué bueno. Hay que rodearse de gente. Excelente. Bueno, chicos, ojalá tenerlos una próxima vez por acá. Encantado. Diego, Simón, quedan invitados para una próxima oportunidad. Millones de gracias. Muchas gracias. Y bueno, contarles que ahora voy partiendo a Teno a hacer más charlas. A todos ustedes que están viendo esto en este programa de magia. Maravilloso Canal 30. Oye, y Diego, Simón, no dejes de hacer esto tan lindo, y Diego tampoco. Durante demasiadas décadas vamos a vamos acá, en el Canal 30, Contigo en la Tarde, este maravilloso programa
Me encantaría volver. Sí, Vuelvan, encantado de regresar. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Allá al medio, vamos entre todos. Vamos, Vamos a una pausa. Y nos vemos. Ahí nos vemos. Nos vemos. ¿Alguna próxima?